En la última fecha, Tomás Urbieta. Cerca de él, Giovanni Bogado. Autoriza el árbitro, ya está en marcha el juego entre Atirá, Rubio Ñu, del San Francisco de Asís. Tres equipos, en realidad los tres equipos que perdieron la categoría son los equipos que más partidos perdieron jugando de local y que menos partidos ganaron en casa. Hablo de Guaraní de Itapúa, hablo de River y ni hablar de Iteño. Verdún recupera la pelota, cruza Verdún, remata y gol. Gol de Rubio Ñu sobre 15 minutos. Matías Verdún rompe el cero. Gana el equipo albiverde 1-0. Salida en falso por parte del equipo de Atirá. Aprovecha muy bien Matías Verdún. 1-0 para la visita. Bueno, y hasta podríamos decir un gol sorpresivo en esta situación. Acá está la descarga de Morales por ese costado derecho. Daba la sensación de que Verdún perdía la acción, pero se tropieza o pisa el balón. Jesús Gómez ahí se enreda con el mismo. Aprovecha muy bien Matías Verdún ante ese descuido, ante ese error, para rematar bajo, vencer a Osvaldo Arce y poner el primero del compromiso para que pase a ganar 1-0 Rubio Ñu, ya tempraneramente dándole un golpe fuerte al conjunto atureño. Se acerca Gauto, Juan José María Gauto Cáceres. Jugó con Mereles, Villasante otra vez, Mereles. Va recuperando, a tirar el balón, Urbieta. Ahí está Urbieta. De cabeza Caballero, entrega para Arce. Juega rápida otra vez con el capitán. Aquí corta Villero, recupera Rubio Ñu, juega con Mereles, va cerrando, en este caso Morales. Mereles está por el medio. Villero viene, cabezazo. ¡Gol de Rubio Ñu! Apareció Federico Mereles en la boca del arco. El centro perfecto de Villero, cabezazo de Mereles, pelota adentro. Castiga nuevamente Rubio Ñu a Atirá. Rubio Ñu 2, Atirá 0. Qué buena situación, qué buena manera de simplificar las acciones, porque colaboran muy bien por ese costado derecho, se juntaron muy bien allí entre Barrios y Villero. El centro ante la arremetida, el desborde por derecha primeramente de Paul Villero y después el centro preciso para que aparezca Federico Mereles, aplique el testazo y nada que hacer a pesar de la volada de Osvaldo Arce para evitar que marque el segundo gol el conjunto ñuense. Cuando parecía que despertaba Atirá, golpea y golpea muy duro el conjunto visitante. 2-0, se pone arriba a través de Federico Mereles, el goleador. Porque Rubio Ñu simplificó bastante y pudo haber sido un poco más inclusive en este 2-0 parcial que termina con esta marca del árbitro Marco Antonio Franco en ese punto central del medio campo. Finalizó el partido, señores. Victoria de Rubio Ñu en Atirá.